Tengan muy buenos días, tardes o noches. Vamos a presentar en esta ocasión el estudio imagenológico del páncreas, un órgano realmente muy extenso a la hora de ser estudiado, ya sea en imagenología, anatomía o en cualquiera de las ramas de la medicina. Y es porque cumple diversas funciones que vamos a ir recordando a lo largo de la presentación. Y como siempre empezamos con la anatomía. Un recuerdo anatómico breve, pero eficaz y necesario. Continuando a lo que habíamos visto en glándulas anexas, teníamos al hígado, hemos visto las vías biliares y hemos mencionado al páncreas. Este es un órgano retroperitoneal, alargado en sentido transversal, que guarda estrecha relación con el duodeno, sobre todo la segunda porción, la tercera, parte de la cuarta, con la curvatura mayor del estómago, con los grandes vasos, no solo la aorta y la vena cava, sino también la mesentérica superior, y obviamente el colédoco y el resto de las vías biliares. Podemos distinguir en el páncreas tres porciones principales. La parte que está adherida a la circunferencia, de hecho, recibe el nombre de circunferencia del páncreas, que forma parte de la cabeza, ¿sí? Todo este segmento es la cabeza del páncreas, donde tiene una especie de ganchito. Solo el ganchito se llama proceso unciforme, la circunferencia, y algunos autores mencionan al cuello del páncreas, ¿sí? La parte donde termina el proceso unciforme y conecta la cabeza con el cuerpo, que es esta parte media, viene a ser el cuello del páncreas. Y finalmente la colita, que está en relación y en cercanía con un órgano que está aquí, que es el vaso. Entonces, cabeza con el cuello y el proceso unciforme, el cuerpo y la cola. Esas vienen a ser las porciones del páncreas a grandes rasgos. Si hacemos un corte para ver la configuración interna, a nivel macro, obviamente, nos vamos a encontrar con los conductos pancreáticos. Tenemos el principal o de Wirsung y los pequeños conductillos que le dan un aspecto de escolopendra según Rubier, anatomía de Rubier. Y tenemos el pancreático accesorio. Ambos conductos desembocan en las papilas duodenales, menor el accesorio y mayor el principal o de Wirsung. Este último ya sabemos que recibe al colédoco, que está trayendo la bilis que está liberando la vesícula, ¿sí? Y también de los intrahepáticos, para actuar y coadyuvar en el proceso digestivo. La parte funcional del páncreas describe que esta es una glándula de secreción dual. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una función endocrina y también una exócrina. Por la parte endocrina tenemos lo siguiente. En realidad esta es la que es una función, se considera una función más compleja, donde a nivel histológico tenemos los islotes de Langerhans y diversos tipos de células. Las células que vamos a describir a continuación o mencionarlas, alfa, beta, gamma, y las células productoras de de polipéptido pancreático. Y la parte exócrina, que vamos a ver a este lado, esta es la que ayuda en el proceso digestivo y prácticamente múltiples sustancias digestivas, cualquier tipo de alimento. Los amiloides, a través de la pancreática. Tenemos enzimas proteolíticas
y también lipolíticas, como la lipasa. Y en esta otra diapositiva vamos a ver un poquito más a detalle. Por el páncreas exócrino tenemos la tripsina, quimiotripsina y la carboxipeptidasa como enzimas proteolíticas, es decir, aquellos que van a degradar los alimentos de naturaleza proteica, principalmente las carnes, que son una fuente de proteína animal, y también proteínas de origen vegetal. Vamos a tener las enzimas lipolíticas, principalmente la lipasa, pero también la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Y la amilasa para sustancias amiloides. Aquí está un islote de Langerhans, y para el páncreas endocrino entonces vamos a tener una clasificación de las células en base a la sustancia que éstas segregan. Por ejemplo, las células alfa producen glucagón, una hormona hiperglucemiante, y su reguladora es producida por las células beta, la insulina. De hecho, una alteración a este nivel de las células beta me ha producido una enfermedad muy conocida. Estamos hablando de la diabetes mellitus, pero la de tipo 1, ¿sí? La que antes era llamada insulino dependiente, porque pues la cantidad de insulina que secretan estas células beta es insuficiente o a veces prácticamente nula. Las células delta producen somatostatina y las células F el polipéptido pancreático. ¿Sí? Esto es por la parte endocrina. Un resumen muy rápido para recordar un poquito la función pancreática. Para hablar de la imagenología del páncreas, prácticamente nos vamos a abocar a esta patología, la pancreatitis aguda, que es un cuadro realmente muy complejo, muy extenso, multifactorial, no solo en cuanto a las causas, sino también a las complicaciones, al diagnóstico diferencial. Realmente es un tema apasionante desde cualquier área de la medicina que se la estudie. Como definición tenemos que obviamente es un proceso inflamatorio de inicio súbito, por eso es agudo, que se produce por la activación a nivel intracelular de estas enzimas pancreáticas que van a causar autólisis, es decir, degradación o autodigestión de la misma glándula y de los órganos y tejidos vecinos, dependiendo la gravedad. La etiología se resume en prácticamente estas dos, la litiásica en primer lugar y de lejos, y en segundo lugar la alcohólica. Y muchos pacientes tienen ambos componentes como causante de pancreatitis. Y otras un poco más raras, tenemos las de origen metabólico y algunas que son iatrogénicas o después de procedimientos quirúrgicos, después de una ERCP o traumatismos. En esta otra diapositiva vamos a tener una categorización de las causas. Entre las comunes tenemos un listado. Siempre van a estar encabezando la litiasis y la causa o etiología alcohólica. Dentro de las no comunes tenemos el CEA pancreático, la púrpura trombocitopénica, por ejemplo, o algunas malformaciones congénitas como el páncreas divisum. Y las que son extremadamente raras, por ejemplo, de origen autoinmune tenemos el síndrome de Sjögren y algunas infecciosas, ¿sí? Que sí se puede mencionar, aunque son raras, pues debemos conocer qué tipo de infecciones son productoras de pancreatitis. Tenemos a los virus de las parotiditis, el virus Coxsackie,
el CMV, algunos parásitos. Este detalle en las comunes me olvidaba mencionarles, por favor. Dentro de los fármacos tenemos dos que están comprobadísimos. La azatioprina, ¿sí? Es azatioprina, por si acaso, que es un inmunosupresor para el tratamiento del cáncer o de enfermedades autoinmunes, y la mercaptopurina. Estos dos está comprobadísimo. Los otros que estamos mencionando, los estrógenos, tetraciclinas, sulfonamidas, el ácido valproico, están todavía en discusión, ya que en gran parte de los pacientes se ha visto que son causantes, pero también hay otro grupo donde no. Sin embargo, quedan registrados como posibles causas etiológicas de origen farmacológico para la pancreatitis. ¿Cuál es el cuadro clínico? También es muy interesante ver un paciente con sospecha de pancreatitis. Si bien nosotros en los servicios de emergencias o en consulta vamos a recibir a todo tipo de pacientes, el paciente con pancreatitis va a presentar las siguientes características. Prácticamente todos ellos, sí, decimos prácticamente porque el 95% va a presentar dolor. ¿De qué características? Va a ser un dolor súbito, precoz, ¿sí? De instalación muy rápida, y va a ser progresivo en cuanto a la intensidad. Inicia rápido y también su intensidad aumenta muy rápido. El paciente tiene el antecedente de haber ingerido cierto tipo de comidas, generalmente alta en grasas, en carbohidratos, o también el alcohol, ¿sí? La localización inicial es en el epigastrio. Sí, es en el epigastrio. Pero como es progresivo, también va irradiando porque va comprometiendo otras zonas de los dermatomas. Y se va lateralizando, ¿sí? Por los hipocondrios, en la parte lateral del abdomen, llegando hasta la espalda. De ahí que el dolor característico en cinturón, ¿sí? Propio de la pancreatitis. Entonces, como el dolor es súbito, intenso, irradiado, el paciente, ¿qué va a hacer como mecanismo de defensa o de mitigación del dolor? Va a adoptar una posición antiálgica, ¿sí? Esta posición se llama genupectoral, donde lleva las rodillas, flexiona las rodillas hacia el pecho. Y de todas las posiciones posibles, esta es la que le va a aliviar un poquito al paciente. Miren, prácticamente del 85 al 100% de los pacientes adopta esta posición por el dolor. Las náuseas y vómitos son muy variables. De hecho, son más frecuentes en pacientes con etiología alcohólica. Una intoxicación tremenda de esas, ¿no? Puede haber distensión abdominal, puede haber hilio intestinal, lo que a la auscultación me va a dar un silencio intestinal. No vamos a auscultar ruidos hidroaéreos en la mitad de los pacientes aproximadamente. Y va a haber el síndrome de Bloomberg, el signo de Bloomberg, ¿sí? Semiológicamente, si yo hago una dígito presión al abdomen y al soltar, pues va a haber hipersensibilidad, y esto puede hacerme confundir con una apendicitis, por ejemplo. Luego vamos a hablar de diagnóstico diferencial.
La fiebre no es común, pese a ser un proceso inflamatorio, pues no hay etiología infecciosa, por lo menos como causa. Tal vez como complicaciones, pero no como causa, por eso no es tan común la fiebre. ¿Qué voy a encontrar a la exploración física? Debo prestar atención desde el semblante del paciente. Va a haber una fase de dolor, obviamente. Todos los signos de ansiedad, ¿no? Taquicardia, hipotensión, ya hemos hablado de esto. Puede haber ascitis. Y va a haber dos signos a nivel de la piel que pueden estar presentes en una pequeña parte de los pacientes, ¿sí? La ausencia de estos signos no significa que no tenga pancreatitis, por si acaso. De hecho, son signos poco raros. Tenemos el signo de Cullen. Ambos son equimosis, ¿sí? Son signos equimóticos, producto del sangrado retroperitoneal que puede incluir el ligamento redondo del hígado por la cercanía. Entonces tenemos el signo de Cullen o Cullen, donde hay una equimosis periumbilical alrededor del ombligo. Y dependiendo la fuente, la localización de la hemorragia, puede haber el signo de Gray-Turner, donde esta misma equimosis es en los flancos, como estamos viendo acá. Sí, signo de Cullen y signo de Gray-Turner o Turner simplemente si quieren. Los laboratorios, ¿cómo van a estar? No son específicos en la mayoría de los casos, pero podemos valernos de ciertos parámetros que nos van a dar fuertes pautas para pensar en una pancreatitis. Puede haber leucocitosis, de hecho va a haber, ¿no? Porque es un proceso inflamatorio agudo. Es más común la hiperglucemia. Cualquier lesión del páncreas va a tender siempre a la hiperglucemia, entonces es más frecuente que la hipo o la normoglucemia. Si es de etiología litiásica, de hecho va a haber hiperbilirrubinemia mayor a 4 miligramos de cilitro. Las transaminasas van a estar elevadas y la fosfatasa alcalina también. ¿Sí? Estas son pruebas de función hepática. Las transaminasas son la ALT o TGO y la TGP. Su valor normal es hasta 50 unidades internacionales por litro. Entonces, sospechamos de pancreatitis cuando excede ese mayor a 3. No es que su valor es 3, sino es 3 veces su valor. Hemos dicho que es hasta 50 por 3, mayor a 150. Me dice que probablemente sea de patología o de origen biliar. Esta es la TGO. Y la TGP también tiene valores similares, cuando incrementa por más de 150 unidades, estaría reforzando mi sospecha de etiología biliar. La lactato deshidrogenasa también es un indicador de lesión pancreática asociada a hepática. Su valor normal es de 100 a 300 o 350 unidades por decilitro. Cuando excede las 500 es de mal pronóstico, por si acaso. La deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa también se llama. El hígado va a estar comprometido, obviamente, y puede cursar con hipoalbuminemia, ¿sí? Valor normal 3.5 a 5.2. Cuando es menor a 3 gramos, se asocia a una alta mortalidad porque el edema va a complicar todo aún más. Entonces, si notamos, esto es solo una parte de todo lo que podemos encontrar en el laboratorio, ¿sí? ¿Qué podemos destacar? La leucocitosis, la hiperglucemia. Las pruebas de función
hepática, que me van a indicar etiología litiásica, ¿sí? Este cuadro plomo, cuando se cumple, me está gritando que el origen es la litiasis. La hipocalcemia, que es rara, la lactato deshidrogenasa, que se asocia a mal pronóstico, lo mismo que la hipoalbuminemia, ¿sí? Estas sí son importantes. Bien, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a hablar de los estudios de imagen. Empezamos por lo más simple siempre. La radiología simple no me va a dar grandes pautas, pero sí marca el camino, ¿sí? Porque tenemos que empezar siempre de lo más básico a lo más complejo. Se toma con el paciente en decúbito y en bipedestación o de pie. Como sabemos, todo estudio de abdomen, mientras no se diga lo contrario, es anteroposterior. Y yo les pregunto, ¿esta imagen pertenece a un paciente de pie o en decúbito dorsal? ¿Qué signo radiológico debo buscar para saber si está de pie o decúbito? En una anteroposterior. Hemos dicho que a nivel del fundus gástrico voy a encontrar una zona de lucidez, que me indica que por gravedad el contenido se está yendo abajo y esto es gas. Por lo tanto, este es un paciente de pie. Va a haber un signo característico del asa centinela o puede haber un hilio generalizado, ¿sí? La presencia de gas en el intestino me dice que no hay un peristaltismo adecuado. Borramiento del psoas. En condiciones normales yo debo poder ver los músculos psoas y miren, no lo estoy viendo por la congestión. El signo de la amputación del colon, que les voy a mostrar en otra imagen más bonita. Puedo encontrar calcificaciones y si esta se encuentra en el área del páncreas, me sugiere pancreatitis crónica, ¿sí? Entonces, recordemos que también hay algunas calcificaciones que son normales, algunas en fosa ilíaca, pero si es en la zona del páncreas, me dice que es una pancreatitis crónica, o me sugiere. Y aquí vemos el signo del colon cortado o amputación del colon. Miren, si yo busco el colon ascendente y la mitad del transverso, no lo encuentro. Y solo estoy viendo desde la segunda mitad del transverso y también algunas asas, ¿no? Este halo perirrenal, si se lo puede hallar, fenomenal. Tengo la arteria y vena renal, ¿sí? Que como contienen sangre, pues me da cierta opacidad. Y la silueta del riñón, ¿sí? Entonces, este halo perirrenal también me sugiere lesión pancreática. Y obviamente voy a buscar cálculos. Si los encuentro, pues asumo que es de etiología litiásica. A la ecografía puedo encontrar edema, ¿sí? Colección de líquido. Y el páncreas puede estar radioluz hipodenso, no, hipoecogénico, perdón. Va a haber una hipoecogenicidad en el páncreas por congestión de sus conductos y la presencia de edema. No solo voy a buscar páncreas, obviamente voy a estudiar vías biliares y me puedo encontrar con un cálculo y aquí su sombra acústica correspondiente. Cuando veamos en una ecografía, en un estudio ultrasonográfico, esta imagen, ¿sí? Como múltiples anillos, estamos hablando de una ecografía endoscópica, ¿sí? O ecoendoscópica. En realidad, esta imagen
concéntrica pertenece al transductor y me está mostrando la cabeza del páncreas, en este caso un tumor en la cabeza que es el causante de la pancreatitis. El aporte de la resonancia en el estudio del páncreas está todavía en discusión y nuevamente la imagen del transductor en la ecoendoscopía. Puede mostrarme la presencia de cálculos, incluso si son muy pequeños, y su ubicación. Ya sabemos que a través del endoscopio por una ERCP ingresamos por el esófago, el estómago, atravesamos el píloro y nos instalamos en la segunda porción del duodeno, en la ampolla, hasta llegar a la cabeza del páncreas. Un buen estudio ultrasonográfico me puede dar un diagnóstico certero de la etiología de la pancreatitis y del grado de lesión. Y el estudio estándar en imagen para pancreatitis es la tomografía, ¿sí? Muchas veces la simple es suficiente. Voy a tener un corte axial, ¿sí? Ya saben, delante de la vértebra, estructuras que conozco: aorta, vena cava inferior. Por delante de la aorta voy a encontrarme al páncreas. Aquí está la cabeza, el cuello, el cuerpo, hasta la colita del páncreas, ¿no? En esta imagen no tengo edema, no tengo infiltrado, no hay zonas de necrosis. Corresponde a un páncreas normal. Entonces aquí abajo un esquemita para poder ubicarnos, ¿no? Cómo están las diferentes estructuras, ¿no? Hígado, páncreas, vena cava, aorta, asas intestinales. ¿Qué cosas me va a permitir localizar o detectar la tomografía? Si existe necrosis, colecciones de líquido, ya sea intrapancreáticas o peripancreáticas. Voy a utilizar una escala para esto, ¿sí? La escala de Baltasar. ¿Y en qué consiste esta? En realidad son indicadores tomográficos de severidad para pancreatitis, obviamente, donde voy a buscar y diferenciar entre dos hallazgos: la pancreatitis edematosa y la necrotizante. Esta última es de muy mal pronóstico, donde tengo una escala de la A a la E y voy a dar un puntaje en sentido ascendente, donde A tiene un puntaje de 0 y corresponde a un páncreas totalmente normal, ¿sí? Este va a ser mi punto de control. Mientras más me aleje del 0, más grave es el cuadro. Entonces el grado B, donde le doy un puntito, se va a caracterizar solo por la presencia de edema, ya sea focal o difuso, ¿sí? Pero solo hay edema. En el grado C, a este edema se va a asociar inflamación peripancreática. Todo esto voy a poder detectar con una buena tomografía y le doy un puntaje de 2. El grado D, voy a encontrar, además de todo lo que es hasta C, una colección intra o extrapancreática mal definida, ¿sí? Pero una sola. Le voy a dar un puntaje de 3. Y en el grado E, que es la más grave, 2 o más colecciones, además de la presencia de gas retroperitoneal. Todo esto me indica necrosis, ¿no? Y mientras más grande es el área de necrosis, pues más tejido pancreático ha muerto definitivamente. Y aquí voy a repasar un poquito esta escala, ya con imágenes. Tengo el punto de control, que es el páncreas normal, ¿sí? Donde le doy 0 puntos, porque no hay inflamación, no hay edema, está sanito.
Hemos dicho que en el grado B, que le doy un punto, va a haber solamente edema, ¿sí? Entonces el páncreas se ve más grande en relación a este, ¿verdad? Pero es por la altura del corte, por si acaso. Entonces, tengo el páncreas con su cabecita, su cuerpo, todo bien definido. Y miren en la cola, hay un cambio de densidad. Entonces es la colección de líquido, es un edema, que me dice que es un grado B. Me voy a esta otra que corresponde a un grado C. Además del edema, tiene que haber inflamación del páncreas, ¿sí? Entonces miren, el edema es incluso más difuso y signos de inflamación pancreática. En el grado D va a haber una colección intra o peripancreática. Y miren, aquí estoy viendo justo en la cabeza del páncreas, colección intrahepática, una sola. Grado D, 3 puntos. Y el más grave de todos, el que tiene 2 o más colecciones. 1, 2, 3, prácticamente es un edema, inflamación y colecciones difusas. Todo eso me puede decir la tomografía, además de si la etiología es o no litiásica. Entonces aquí nuevamente más imágenes. Esta es una pancreatitis sin necrosis. Miren el páncreas, si bien está agrandado, pero tiene un patrón homogéneo y bordes bien definidos. Eso es bueno, ¿no? Indica una forma de pancreatitis no tan grave. Aquí está en la tomografía. En cambio, cuando es de tipo necrotizante, me puede mostrar colecciones la misma ecografía, ¿sí? Y la estoy viendo y replicando en la tomografía. Miren, el páncreas hiperdenso y toda esa colección alrededor de él, más hipodensa. Estos famosos criterios de Atlanta, que también son indicadores de gravedad, han sido lanzados por primera vez el año 93, donde lo clasificaba en pancreatitis leve y grave, con los siguientes signos de gravedad: complicaciones locales o falla orgánica. ¿Y cuáles son esas complicaciones que conducen a la falla? Hemorragia gastrointestinal mayor a 500 cc en 24 horas. El shock con hipotensión, ¿sí? La sistólica menor a 90. ¿Cómo se traduce esta lectura? Una presión parcial de oxígeno menor a 60 es igual a hipoxemia. ¿Sí? Bien. Lo que me va a comprometer el sistema respiratorio. Y los productos de degradación de la proteína se van a traducir con una creatina mayor a 2 miligramos por decilitro. Entonces la revisión que se hizo en el 2013 me va a dar una categoría más, una intermedia. Y va a ser la siguiente, esta nueva. Pancreatitis leve cuando hay ausencia de falla orgánica y de complicaciones. La moderada es cuando existen estas complicaciones, pero no duran, o más bien es en las primeras 48 horas. ¿Sí? Y cuando exceden de las 48 horas, se considera grave. Tenemos los criterios de Ranson. Esto les van a preguntar mucho cada que vean pancreatitis. También son indicadores de gravedad, donde se toma al ingreso y a las 48 horas. Los parámetros se miden de la siguiente manera y me sirve para dividirlos o clasificarlos
en etiología biliar y no biliar, tanto al ingreso como a las 48 horas. ¿Cuáles son los parámetros del ingreso? La edad, la leucocitosis, la glucemia, la TGO principalmente es una de las transaminasas hepáticas, y la deshidrogenasa láctica. Y a las 48 horas pues se considera el descenso del hematocrito, la urea va incrementando, el calcio va disminuyendo, hay un déficit de base también que se considera, la presión parcial de oxígeno que también va disminuyendo, y el secuestro de líquido, ¿no? Puede haber un edema oculto. De 0 a 2 criterios es una pancreatitis muy leve con una mortalidad menor al 1%. De 3 a 4 criterios la mortalidad alcanza el 15%. ¿Sí? De 5 a 6 criterios la mortalidad es del 40%. Y más de 6 criterios prácticamente es un paciente muerto. Este cuadrito es importante. Así como la etiología, la clínica y todo lo que hemos visto de páncreas hasta ahora es tan diverso, el diagnóstico diferencial también lo va a ser. Para empezar, cualquier patología que curse con dolor epigástrico ya es un diagnóstico diferencial. Úlcera perforada, colecistitis, rotura de quiste de ovario en el caso de las mujeres es muy parecido. También el embarazo ectópico y el infarto agudo de miocardio. Las diverticulitis, las apendicitis son también parte del diagnóstico diferencial. Cuando un proceso inflamatorio agudo persiste durante semanas o meses, puede empezar a calcificar al órgano. ¿Sí? Como mecanismo de adaptación es esto. La presencia de calcificaciones intrapancreáticas me dice que esa pancreatitis aguda se ha hecho crónica. Y todo lo que era agudo y se hace crónico está a un pasito de hacerse CA pancreático. ¿Sí? Bien, hasta ahí hemos llegado con pancreatitis y obviamente todos los órganos que trabajan en la función digestiva. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente con vías urinarias. ¿Sí? Es también un tema bonito que lo vamos a ir revisando.